Gracias, señora presidenta. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, dice que a la economía la mueve el afán de lucro, y ese afán de lucro, que a veces puede ser difícilmente moderado, se encuentra limitado por la competencia y la oferta y la demanda. Nosotros respetamos la opinión de Adam Smith y del liberalismo económico, pero nos hemos afiliado siempre en lo personal. No quiere decir que represente el pensamiento de Cabildo Abierto, pero creo que mi posición personal es absolutamente compatible con la posición de Cabildo Abierto. Nos hemos considerado nacional social cristianos, como en el antiguo herrerismo lo manifestó en alguna oportunidad el recordado y querido Mario Heber. Y en ese sentido señalamos que estos tres principios que señala Adam Smith deben estar sometidos a una regla moral que es de la conmutatividad de los cambios, como lo sostuvo León XIII en la Rerum Novarum hace casi 150 años, y más recientemente Juan Pablo II en la Centésimos Annus. Hay una regla moral que debe presidir todas las acciones del hombre en lo social, y en ese sentido entendemos que este instrumento que es el Estado no debe estar ausente en circunstancias que pueden ser dramáticas para la sociedad. Hoy en día vivimos una alteración de los precios que, es cierto, se ha agudizado con motivo del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también es cierto que el Uruguay es un tomador de precios, de los productos que importa y de los productos que exporta. Y es un tomador de precios cuya dependencia se ha agudizado en los últimos años, porque somos principalmente un productor de productos agropecuarios, carne, granos, lácteos, bueno, y ahora celulosa. Y las técnicas modernas han hecho a la ganadería, incluso, porque hoy día hay una gran parte de la ganadería que no es meramente a pasto natural, sino que la carne se genera en base a praderas artificiales y cultivos anuales, ya sea de verano o de invierno, que requieren una gran cantidad de insumos que proporciona la industria química, que el Uruguay no maneja. Antiguamente todas las labores agrarias se realizaban en base a procedimientos de orden mecánico, y hoy, como es sabido y es notorio, se utilizan fungicidas, insecticidas y sobre todo herbicidas, que debe ser el agroquímico más consumido en el país y en el mundo. Esta dependencia que tenemos desde el punto de vista tecnológico no es meramente casual, sino que es algo que los grandes centros del poder mundial seguramente han estudiado, porque es evidente que en el mundo hay naciones que se reservan los desarrollos intelectuales en materia científica, y se reservan también los mercados industriales. Los países como los nuestros, y particularmente Hispanoamérica, parecerían condenadas a ser meros suministradores de materias primas, materias primas cuyos precios no fijamos, y que, como dije, somos altamente dependientes de la industria química y, por tanto, del petróleo. ¿Qué puede hacer el Uruguay en ese aspecto? Bueno, el Uruguay en ese aspecto lo que tiene que procurar es desarrollar la ciencia y la tecnología. Yo siempre me pregunto por qué nos resignamos a un Uruguay de praderas naturales meramente estivales y no hemos conseguido desarrollar las especies perennes y de leguminosas que también
componen mínimamente nuestra pradera natural y que podrían sustituir quizás a las leguminosas y gramíneas importadas que solemos utilizar, como la festuca, el lotus, etc. Estamos concretamente ante una situación de alteración de los precios a nivel mundial y esto repercute indefectivamente sobre los precios de los productos de la canasta familiar, entre otros, porque este es el tema que hoy nos preocupa. Y nosotros vamos a acompañar este proyecto. No obstante, no escapa a nuestra inteligencia que en la mesa de la familia de nuestro país de menor poder adquisitivo no es quizás el asado de lo que predomine, sino la carne picada, la falda, la aguja y la paleta. Y como dice el dicho popular, muchas veces a situaciones excepcionales y a males excepcionales, también soluciones excepcionales. Yo diría que el Uruguay no puede olvidar su historia y recordar que durante los primeros meses de gobierno, por ejemplo, del señor Luis Conrado Valleverres, se aprobó una ley de subsistencias, una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a regular con carácter general y temporaria en todo el país, o particularmente en uno o varios departamentos, los precios de los artículos de primera necesidad. Nosotros conocimos subsistencia en una época en que no había grandes superficies ni supermercados, haciéndole llegar a los menos favorecidos de nuestra sociedad la harina, el aceite y tantos otros, pero los fideos, no nos olvidemos, el arroz, que son insumos tan corrientes en la cocina de nuestros compatriotas. Y no sabemos si esta circunstancia es meramente pasajera o si la misma perdurará en el tiempo, pero creo que el país no puede olvidar sus experiencias y aunque más no sea temporalmente, recurrir a estas políticas que tuvieron largo arraigo en el país, porque yo recuerdo que Subsistencias, creada en el año 47, existió hasta siendo yo relativamente joven. Tampoco podemos olvidar que el país tiene otras experiencias, como la ley 13.720 de COPRIN, ¿no?, que entre otras cosas señalaba que esta comisión podría fijar los precios máximos a los bienes y servicios manifiestamente esenciales o convenientes para el consumo popular. Y para culminar esta breve intervención mía, yo querría señalar que también durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se creó una defensa de la libre competencia en el comercio, que yo creo que generó más expectativas que los frutos que efectivamente ha dado hasta el presente. Y esta ley, en su artículo 2, prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante. Nosotros creemos que el mercado no siempre funciona perfectamente como quizás lo pensaba Adam Smith, y hay una regla moral que debe presidir la acción de los gobiernos, y creo que, como señalaron los santos padres, debe aplicarse ese principio de conmutatividad en las prestaciones que muchas veces la codicia de los particulares impide se aplique. Yo no estoy diciendo que haya que entrar a un riguroso control de precios, pero quizás en algunos aspectos tenemos que rever algunas conductas extremadamente liberales que han dejado
a nuestro pueblo como la gallina en el gallinero con el zorro libre. Nosotros durante el pasado año, integrando la Comisión de Industrias, recibimos a la Cámara de Industrias. La Cámara de Industrias, y se requiere mucho coraje hoy día para criticar la acción de las grandes superficies y de los supermercados, formuló denuncias que yo creo que deben ser estudiadas porque existen abusos que han existido incluso antes de esta escalada de precios que parece estar en ciernes y que ojalá se frene y desaparezca. Yo creo que la codicia y la avaricia son malas consejeras y creo que es un imperativo moral de este gobierno que nosotros también integramos y apoyamos, estudiar mecanismos que, en definitiva, favorezcan la industria nacional, permitan a la industria nacional acceder a la producción de artículos que son de consumo popular a precios razonables, estudiando las estructuras de precios que quizás permitan al Estado hacer algún sacrificio, aunque más no sea temporario. Y además, yo creo que hay que tratar de generar una situación de equilibrio entre la industria nacional y esas grandes superficies y supermercados que hoy día son la puerta de salida de los artículos de primera necesidad que utiliza nuestra población. Nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero lo acompañamos con estas afirmaciones que estamos realizando y que entendemos que, bueno, quizás no solo el asado, sino también la paleta, la aguja, la carne picada, los fideos, el arroz, deban llegar a la mesa de nuestros compatriotas a precios adecuados. Y me olvidaba de mencionar el tema del IVA personalizado, que también no es ninguna experiencia novedosa en el país. La tarjeta del MIDES de alguna forma es una manera de IVA personalizado que comprende entonces la preocupación de Cabildo Abierto por esta situación particular que se está dando, y en lo concreto apoyamos este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, pero con las precisiones que acabamos de hacer. Muchas gracias, señora Presidenta.